Acabé en hostelería de rebote, en realidad, porque nunca me planteé trabajar en un hotel. Eso es un hecho real y Claro. no te hablo de ahora, esto te hablo de hace un par de años ya que está sucediendo. Se habla mucho de planes de formación, se banaliza mucho. Eso al final está invirtiendo en ti. Es que a lo mejor es un nexo entre muchos departamentos. Los departamentos de administración están dejando desaparecer, los departamentos de revenue cada vez se hacen más pequeños. Uno desde fuera piensa que recepción es la llave, cobrar y ya está. Que tú eres el punto de información. 13 restaurantes, 10 piscinas, tener que gestionar mucho más de lo que he tenido que gestionar en otros puestos. Ser lo más justo posible. Si hay que penalizar a alguien, incluso me intento penalizar a mí. Muchas veces se malinterpreta también. ¿Qué carrera quiero tomar dentro de la hostelería? Si quiero continuar o no, porque al final es una carrera que quema mucho. Que nos están engañando con esta fábula de que si no te mueve es imposible que llegue a ello. Que a lo mejor no van a estar aquí 20 años, pero que piensen a largo plazo como si fueran a estar aquí. Como a lo mejor sería una miseria, pero es mi miseria. Claro. Sí que es cierto que descansé mentalmente, descansé muchísimo. Que tú tengas un mal jefe, vamos a llamarlo, te marca un poco el camino por donde no quieres o por donde no quieres. El objetivo último del hotel es generar dinero. Siendo demasiado generoso a veces se... Qué gusto hoy tener aquí una de las personas que más me ha sorprendido a mí en los últimos años de trabajo por su capacidad de trabajo, por su forma de ser, por su proyección y me ha dicho que sí a venir aquí. Oye, Elías, bienvenido. Muchas gracias, Jacopo. Me voy a poner rojo al final. Oye, antes de empezar la entrevista en sí, ¿por qué crees que te he invitado aquí al podcast? Uy, no sé, yo creo que tienes la impresión de que puedo contar algo interesante. Vamos a ver si... No, bueno, a ver, supongo que un poquito el bagaje que he tenido en los hoteles, que tampoco llevo muchísimos años en la hostelería, pero sí que es cierto que he tenido la oportunidad de estar en diferentes hoteles, diferentes departamentos dentro del hotel. Yo creo que un poco te ha llamado eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Le has dado. Y también porque tú hablas la humildad que tú tienes y lo descubriré a lo largo del episodio de lo que tiene en la cabeza este hombre, también de necesidad de por él, de superación, y creo que tu testimonio va a ser muy importante a la gente que se encuentra en este momento, ¿no?, de su vida con tu edad en una carrera de hoteles. Para empezar un poco de lejos, a mí no me gusta presentar porque durante el episodio ya te conocerán. Pero tú empezaste de recepción, ¿no? O sea, creo, ¿o no? Negativo. ¿No? Mira. En realidad, yo fui camarero un año antes de ser recepcionista y lo curioso es que yo en realidad había aplicado a mi primer hotel como camarero de piso. Porque esto es una historia que es muy curiosa. Yo me fui a Inglaterra, acabé en hostelería de rebote en realidad porque yo nunca me planteé trabajar en un hotel. De hecho, no lo veía bien. ¿Sí? No creo que sea un trabajo que me llegue a gustar. Entonces, bueno, te encuentras en un país en el que no dominas el idioma y, claro, lo primero que encontré fue, bueno, camarero de piso, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, estoy aquí un tiempo, aprendo un poco inglés, mejoro y ya doy un salto a otro sitio. En la entrevista, bueno, el director de operaciones, que fue el que me hizo la entrevista, vio algo en mí y me dijo, oye, mira, vamos a hacer una entrevista para camarero. Yo en aquel entonces no sabía ni cómo se decía cuchara, pero digo, bueno, vamos a intentarlo. Me gustó el trabajo, muy inesperado. Intenté crecer dentro del departamento, no pude porque trabajaba con mi pareja y allí son súper estrictos con ese tema. Y acabé de rebote de nuevo en el departamento de recepción como supervisor de recepción. Y ahí un poco, bueno, he ido creciendo, he ido cambiando hoteles de marca, de país. He estado en 4 o 5 estrellas, he estado en hoteles que son 4 o 5 estrellas a la vez porque tienen diferentes... ¿no? Hoteles que tienen una parte del hotel VIP, digamos que se considera 5 estrellas, y otra parte 4 estrellas, ¿no? Con diferentes recepciones, con diferentes equipos. Entonces, bueno, he ido aprendiendo a lo largo de los años un poquito. Oye, de lo que has contado, sí, ya hubo un cambio. Creo que si dijiste, por ejemplo, que de camarero fue de rebote y tampoco lo quería, lo veía mal. Correcto. Pero claro, luego después comentaste que empezaste de recepción. Algo allí entiendo que te cambió, ¿no? Decir, a lo mejor o te gustó el trabajo o le veía proyección. ¿Qué te cambió en estos primeros años? Claro, un poco cuanto más trabajaba en el hotel, más me iba como un adicto, ¿no?, a la adrenalina del hotel. Al final es un trabajo muy intenso, situaciones muy diferentes, muy similares, pero que cada día son diferentes. Entonces, claro, me iba como un poco adicto a eso y digo, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, quiero crecer. Mientras esté en el sector,
que yo siempre digo que estoy en el sector de forma temporal, como todo el mundo. Llevo temporalmente 7 años ya. Pues mientras esté aquí, bueno, voy a intentar dar lo mejor de mí, aprender e intentar coger el mayor número de responsabilidades para crecer como profesional y como persona. Entonces, bueno, en este caso, como no pude crecer ahí, la segunda jefa de recepción me ofreció, oye, mira, tenemos este puesto, creemos que eres adecuado, te enseñaremos, y acabé de nuevo en recepción, ¿no? Un poco, sí es cierto que empecé supervisor de noche, luego pasé a duty manager, y la verdad es que me encantó, ¿no? Esa adrenalina, toma decisiones constantes, cada situación que es distinta, que te encuentras tanto con personal como con clientes completamente diferentes, ¿no? Distintas personalidades, solucionando problemas todo el tiempo, es un trabajo que al final, intelectualmente, es muy interesante. Sí. Y hay algo del departamento de recepción, porque al final tú de allí a hoy has pasado muchos años en hoteles. Sí que has estado más en recepción, después contaremos a lo que te estás dedicando últimamente. Pero hay algo de recepción que no hay en otros departamentos que a ti te dejaba enganchado a ello. ¿Qué fue lo que te dijo, oye, es recepción lo que me gusta? Hombre, yo creo que lo que me llamó más la atención de recepción es que a lo mejor es un nexo entre muchos departamentos. Sobre todo en aquellos departamentos donde no existe, por ejemplo, en aquellos hoteles donde no existe un departamento de atención al público. Sí que es cierto que recepción trata directamente con dirección, trata con pisos, trata con A y B de un modo u otro, muchísimo peso en eventos. Entonces, claro, al final, la cantidad de información que tienes que saber, toda la experiencia que ganas, la verdad es que lo veo muy valioso, ¿no? Al final es, para mí, uno de los departamentos más importantes del hotel. Escúchame, nosotros en Hotel Detox hay muchos hoteleros que te escuchan de muchos departamentos. Y yo estoy buscando aún algún hater, porque el hater es el síntoma que a alguien le está tocando la fibra. ¿Me ayudas con ello o no? ¿Tú puedes declarar que la recepción es el departamento más importante de un hotel o te atreves? Lo es. ¿Lo es? Sin una recepción no, el hotel no funcionaría. A ver, estamos hablando de que la recepción... Bueno, a ver, sí que es cierto que un hotel puede ser muy complejo. Puede tener 20 departamentos como puede tener 5 departamentos. Lo poco que he conocido de la industria es que cada vez se está concentrando mucho más tareas en recepción, ¿no? Al final, los departamentos de administración están dejando desaparecer, los departamentos de revenue cada vez se hacen más pequeños, los departamentos de marketing. Claro, yo creo que muchas de esas funciones sobre todo recaen en recepción. Recepción muchas veces tiene que controlar el tema de los overbooking, de las categorías. Muchas veces también en muchos hoteles se confía en recepción para el tema del pricing de las habitaciones, pricing del upselling. Entonces, claro, al final... Vale, estamos de acuerdo que por supuesto sin pisos no puede funcionar un hotel, sin A y B tampoco funciona un hotel, pero hombre, yo creo que recae un poco más de peso en recepción. Sin pretender ahora... No, pero pretender, no me sé ahora... Y empezaste muy bien ahora, está siendo políticamente correcto. No. Ya decía que me va a ayudar y no lo Y creo que objetivamente tiene un poquito más de peso que otros departamentos. Oye, Elías, ¿y la inteligencia artificial? Podría ser todas las cosas que tú me has dicho, ¿eh? Puede hacerlo mucho mejor que nosotros. Entonces... Yo he estado en hoteles, Jacopo, donde se ha implementado una especie de tótem, donde el cliente ya llega a recepción, ya en su transfer, ha realizado el check-in, esa información se ha pasado al PMS, el PMS ha tenido en cuenta las preferencias de ese cliente y ha asignado la habitación. Entonces el cliente solamente llega al tótem, escanea su aplicación y le sale la llave. Eso es un hecho real y no te hablo de ahora, esto te hablo de hace un par de años ya que está sucediendo. Entonces, claro, esto supongo que cada vez se irá expandiendo más. No creo hasta el punto de que desaparezca la recepción, ni de que desaparezca el departamento de recepción, sino que paulatinamente sí que se van a ir, vamos a pensar en transformar puestos de trabajo. Sí que es cierto que es un trabajo que es muy propenso a que... Claro, ¿en qué parte un recepcionista o un jefe de recepción es imprescindible que nunca podrá ser sustituido? Bueno, yo creo que el jefe de recepción, de momento, yo firmo 10 años que no. 10 años que no. Hombre, porque al final, a ver, la inteligencia artificial, un robot, al menos ahora mismo, lo que conocemos ahora mismo, no es capaz de tener en cuenta todo, no es capaz de tener en cuenta los sentimientos de un cliente, no es capaz, no ve las reacciones del cliente, no ve los sentimientos del cliente que tiene enfrente, ¿no? En ese aspecto, una inteligencia artificial es una piedra. O sea, sí que es cierto que, sobre todo en los hoteles, yo creo, de lujo, 5 estrellas, hoteles boutique, yo creo que sí que sigue siendo esencial y lo va a seguir siendo, espero que para siempre, el trato humano. Porque al final, esa es la diferencia, yo creo que de un hotel 3, 4 estrellas a un hotel de lujo,
yo creo que tiene que ser eso, ¿no? El contacto humano. Que Sí. sientas que hay una persona que se preocupa realmente por ti. Te voy a intentar poner en dificultad. Uy, Pues ya está calientito tú con la entrevista. Si mañana te dicen, te regalamos una semana en un hotel donde está el mejor trato humano, o una semana donde no hay humano, pero está la mejor AI que tú hayas nunca visto. lo siento, yo voy con el humano. ¿Te va con el humano? Yo creo, sí. Ni por pura curiosidad intelectual. No sé. Yo me voy por el humano, no sé. No, ¿Sí? Sí. A día de hoy sí. Ah, Y un poquito. 10 años también. Espero. Muy bien. Oye, vamos a analizar, me gustaría mucho estos primeros pasos que tú das, ¿no? Sí. Hacia una posición un poco de cargo, de responsabilidad dentro de la recepción. A mí lo que me ha sorprendido de ti siempre es tu edad con tu madurez y tu responsabilidad. Pero esto es lo que tú enseñabas por fuera, ¿no? Esta tranquilidad, este control en cualquier momento. Por dentro, ¿cómo te sentiste tú? Porque muchas veces entiendo que has tenido, equipos que eran mayores que tú. Muchas veces, porque tú eres uno de estos talentos que por sí mismo te ha puesto en estas posiciones muy joven, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Claro, en realidad la primera vez que tomé un puesto de responsabilidad fue supervisor, que aunque fuera supervisor de noche, bueno, no tiene nada que ver. La noche en Inglaterra, por ejemplo, que es donde yo empecé a trabajar, no tiene nada que ver con la operativa de noche aquí. Es súper compleja, súper distinta. Entonces, claro, primero era el hecho de que yo venía de un departamento distinto. Mi experiencia en hoteles de por sí era poca, porque llevaba apenas un año de camarero. Y luego está el tema de, claro, de una persona que viene de fuera, un outsider. Encima tengo yo que ordenar a personas que a lo mejor llevan 20 años trabajando en ese hotel, ¿no? Encima que yo llegue, ponga patas arriba todo, de un poquito no, modificar las cosas con la visión que yo tengo de cómo se podría mejorar. Entonces, claro, sí que es difícil. Primero, siempre cuando se empieza en un puesto de responsabilidad, sobre todo cuando no se considera que se tenga la experiencia para ello, siempre hay un poquito de rechazo por parte del equipo. Eso siempre que lo he sentido yo, lo ha sentido todo el mundo que ha empezado con responsabilidad en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a recepción sin saber lo que era recepción. Uno desde fuera piensa que recepción es dar llave, cobrar y ya está, y estar en el mostrador. Nada más lejos de la realidad. Recepción es un poquito lo que hablábamos, ¿no? El tema de... implica muchísimos departamentos en uno, ¿no? El tema de administración, temas de la gestión del stock, de las habitaciones, tema luego de quejas, por supuesto, una parte muy importante de cliente. Y luego encima, si estás gestionando un equipo, también tienes que ser psicólogo del equipo y tienes que actuar como político, tanto con los clientes como con los compañeros, como con la dirección, es algo muy complejo. Entonces, claro, al final te ves abrumado. Sobre todo, por ejemplo, he estado en hoteles, llegar, no tener mucha información, ¿no? Encontrarte en un hotel que tú eres el punto de información, 13 restaurantes, 10 piscinas, no sé cuántas salas de eventos. Entonces, claro, eso al final siempre es abrumador, sobre todo empezando en una recepción nueva. Mucha información que tienes que aprender, ¿no? Y si tuvieras que dar un consejo a quien hoy o mañana se encuentre en esta posición, tú habiéndolo vivido, y al final tú has salido vivo y has salido muy bien. ¿Qué es el consejo más sabio que tú puedas dar? Yo creo que tendemos a dramatizar cuando cometemos un error, que al final, bueno, a ver, sí, hay errores muy graves, en realidad se pueden cometer errores que pueden afectar económicamente o pueden afectar la opinión de la compañía, ¿no? Para la que trabaja. Pero yo creo que la mayoría de los errores que cometemos, sobre todo porque somos nuevos, porque no tenemos tanta experiencia, porque tenemos que aprender, no son tan graves como pensamos, ¿no? Nosotros tendemos a comernos un poco la cabeza de, uy, yo esto, ahora piensan que soy inútil, ahora piensan... Mi consejo, hay que aprender. Yo, al menos, la forma en la que he aprendido es equivocándome. Y no una ni dos, sino 3 y 4 veces. Al final yo me considero de aprendizaje lento, pero luego cuando aprendo algo, bueno, al final pues ya tengo la confianza ya de poder tomar decisiones, sí. Claro. Y en este camino, claro, porque tú ahora estás diciendo equivócate, ¿no? Sí. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tiene que haber una parte en este equivócate que es el que evalúa tu error, Sí. de que no te lo haga pesar, porque ¿qué pasa cuando te equivocas y viene tu jefe Claro. y te dice, ¿qué pasa? Lamentablemente pasa, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo podemos... al que empieza, ¿qué le podemos decir de qué peso le da? Porque al final tú puedes ser muy autocrítico contigo mismo y evitar de hacer esto, pero cuando tienes un jefe que no es un jefe,
que sabemos Sí, lo que hay. sucede. Claro, en este caso, ¿te ha pasado a ti del Sí, insulto? me ha pasado. Lo has dicho súper fácil, ¿no? El otro no te ha pasado, ¿no? No, bueno, al final no creo que haya una fórmula mágica, ¿no? O sea, Ujú. siempre sienta mal, pero al final es un poco, lo que tú dices, ser un poco autocrítico, darte cuenta de realmente hasta qué punto esa persona tiene razón. Y al final, bueno, tener un poco la inteligencia emocional para darte cuenta de que, es igual que un cliente cuando viene gritándote al mostrador, de que a lo mejor, bueno, la persona no está tan enfadada contigo, sino con muchos motivos, ¿no? Un cliente puede venir gritando al mostrador, a lo mejor simplemente llevas 7 horas viajando, que así tren, que así esto. Bueno, al final un poco me lo trato de tratar un poco con filosofía, ¿no? Para, Claro. no sé. Pero no creo que haya una fórmula mágica. No hay nada. Sigue sintiendo igual Que de mal. lanzarte, ¿no? Sigue sintiendo igual de mal hace 7 años que ahora, ¿eh? O sea, eso pasa. Oye, Elías, de tu característica, Sí. todos sabemos que somos buenos en algo, Sí. o bueno, o mejor en algo y en otro te cuesta, ¿no? ¿Qué es lo que te costaba? Sí. Entonces, tú lo has dicho antes, ser recepcionista o jefe de recepción son muchas cosas y normalmente no las dominamos todas, ¿no? Alguna naturalmente y la otra. ¿Tú dónde te sentías más débil y qué has hecho para mejorarlo? A mí siempre lo que más me ha costado ha sido la gestión del equipo. Con el cliente, de forma muy natural, siempre he tenido mucho tacto, pero luego al final, con gestión del equipo sí que es un poco más difícil, ¿no? Al final, Ok. bueno, el cliente al final viene, va, tratamos de hacer su estancia lo mejor posible, pero al final el empleado es una persona que está ahí y que al final tiene un recorrido largo en la empresa, va a haber siempre fricciones entre compañeros. Entonces, claro, un poco gestionar ese tema es la parte más difícil. Bueno, ahora tengo la suerte de que llevo 5 meses de jefe de un departamento dentro de un hotel, entonces, bueno, me ha tocado tener que gestionar mucho más de lo que he tenido que gestionar en otros puestos. Entonces, claro, al final he tenido que aprender a palos, o sea que, bueno, al final... Y allí ¿cuál crees que es una de las enseñanzas, por ejemplo, al día de hoy, Sí. que te estás llevando muy fuertes? No sé, la de escuchar, por ejemplo, de hablar menos, de escuchar. Me estoy ¿De inventando. recepción? No, de gestionar ¿De equipos. gestionar equipos? Bueno, yo creo que un poco... Escuchar, creo que es algo que yo ya lo había Sí, desarrollado, pero sí que, bueno, me faltaba un poco la parte de la autoridad, ¿no? Que al final Ah, yo siempre no me trato de hacer amigos de mi equipo porque al final no creo que sea el objetivo, pero bueno, siempre se intenta uno ser lo más justo posible. Si hay que penalizar a alguien, incluso me intento penalizar a mí un poco, eso es lo que tengo. Entonces al final, ser generoso, ¿no? En este sentido. claro, que luego muchas veces se malinterpreta también. Ay, ay, ay. Llevando un equipo, siendo demasiado generoso, a veces se Has crean hecho un fricciones. favor a este, no al Claro. otro mío. Entonces, bueno, al final el ser estricto es una habilidad que hay que saber desarrollar, que es muy bien. importante en un puesto de responsabilidad. Totalmente, totalmente. Pero lo que tú dices es la gran enseñanza que tú acabas de decir es que nunca aprendemos a hacerlo. O sea, poner el alma en paz porque yo llevo un poco de años más por edad, nací un poco antes que tú y es imposible. Tío. Yo siempre me reputo inútil en la gestión de la persona. Que cada caso lo enfrento como es el primero, porque lo que has aprendido con uno no te vale con otro. La verdad es intentar estar bien contigo mismo, haga lo que hagas, siempre cuando lo hace con toda tu intención de hacerlo bien. Entonces, esto para mí es ya la justificación. Después sale un cacao de la hostia, te denuncian, si te rajan el coche, pero tú dentro lo has hecho con todas tus buenas intenciones. Yo si tuviera que dar la mía diría esto, que a lo mejor es completamente equivocado, ¿no? Pero bueno, ¿y te sientes cómodo donde estás tú ahora mismo? Sí, bueno, ha sido un gran desafío. Ha sido un departamento casi nuevo, ¿no? He aprendido muchísimo. La verdad Sí, es que ¿no? han sido 5 meses, pero he tenido la oportunidad de tocar muchos temas que no había tocado en el Claro. pasado como segundo. Claro. Hacemos un saltito atrás. Sí. Antes de llegar a esta última etapa tuya, que por cierto yo desconocía por completo, me ha hecho muchísima alegría, después nos contará un poco. Pero Elías, llega un día Sí. que te sientan tus superiores Sí. y te dicen, Sí. tú vales mucho, eres muy bueno, estás demostrando mucho, oye, te ofrecemos un plan para tú subir de nivel, ¿no? ¿Qué sientes en este momento? Bueno, primero ilusión, ¿no? Porque al final que te valoren de esa manera creo que es algo muy importante tener en cuenta. Y luego, a ver, sí es cierto, bueno, estamos hablando de un caso real. Sí es cierto, bueno, a ver, en el momento que se me ofreció este plan de formación,
tenía una lucha interna que yo creo que sigo teniendo Claro. a día de hoy todavía, que es un poco qué carrera quiero tomar dentro de la hostelería, si quiero continuar o no, porque al final es una carrera que quema mucho. Sobre todo, bueno, yo no considero que lleve muchísimo, pero 7 años considero que son suficientes en hostelería para, sobre todo en un puesto de responsabilidad. ¿Y qué es, antes de seguir, qué es lo que a ti te hacía pesar esto cuando lo pensabas a futuro? O sea, diciendo, oye, si hago una carrera en hotel, en estos momentos que tú tienes la duda, ¿no? Sí, Tú sabes que lo estás haciendo muy bien. sí. Sabes que estás en un sector donde si lo haces bien hoy en día con la necesidad de que hay, antes o después se te sienta alguien delante y dice, oye, vamos adelante. Y este ir adelante perfectamente sabe que incluye movilidad geográfica, cambios de zonas, mucha disponibilidad, incluso cambiar departamento. De todo lo que tú sabías que te preocupaba, ¿qué era lo más? Yo creo que has dado una clave. Yo venía de... Yo todo lo que conocía de hoteles era en el ámbito de Inglaterra, que es completamente distinto. Entonces, claro, aquí en España es muy común eso. Disponibilidad geográfica, muchas de las cosas de las que has dicho, ¿no? Entonces, claro, a ver, yo me he ido dando cuenta poco a poco, a base de trabajar más años en España, que igual lo que quiero no es tanto coger más responsabilidades dentro de la hostelería, porque igual quiero encontrar en algún momento de mi vida un balance entre la vida personal y la vida profesional. Mira. Que es algo que me he ido dando cuenta que igual por este camino no llego a conseguirlo del todo. Okay. Esa es la impresión que tengo yo. A lo mejor me equivoco. Entonces, bueno, a ver, sí que creo que se puede conseguir, pero por ejemplo, bueno, llegando un poco al puesto directivo en un hotel, creo que es un poquito difícil. Sobre todo viniendo de un departamento de recepción, que al final es un departamento de 24 horas, que aunque quieras que no, bueno, pues cualquier problema a las 3, 5 de la mañana te van a llamar. Entonces, claro, es un poco... Hay que dar mucho. Es muy beneficioso, no, pero hay que dar mucho. Claro. Mira, yo te voy a ayudar con una reflexión, porque yo creo que no hay que moverse geográficamente. Esta es la gran historia que te cuentan todos los hoteles del mundo porque es su necesidad. Que es muy diferente a que es necesario que una persona, por ejemplo, que tiene tu potencial, se tenga que mover para llegar a un puesto de front office manager o de dirección. Porque hay muchas cosas que tú te pierdes moviéndote. Y una de ellas, que influye en lo profesional, es lo personal. Entonces, yo antes pensaba que moverte mucho te daba toda esta experiencia para que tú seas un mejor directivo. Pero que hoy en día que estoy en esta posición, considero que no es absolutamente así y depende mucho del carácter que tú tengas. Porque hay gente que sí necesitan para seguir aprendiendo, moverse, ser estimulado. Pero a lo mejor hay gente como yo que estando en el mismo sitio, estando muy curioso, yo puedo llegar a ser director o jefe de recepción en un sitio. La pregunta es, ¿no crees que nos están engañando con esta fábula de que si no te mueve es imposible que llegue a ello? Yo creo que sí, que efectivamente hay un poco lo que dicen, ¿no? Es la necesidad del hotel, porque al final, además a la industria hotelera le interesa un poco la movilidad geográfica. Y esto lo sufrí yo en mi propio... ¿Yo qué hacía en Inglaterra? Trabajar, porque no tengo familia. Claro. Yo creo que un poco... No digo que sea intencionado, ¿no? Pero al final es un efecto secundario de la movilidad geográfica. Al final un poco nunca vas a llegar a establecerte en un sitio, vas a pasar gran parte... Tu gran motivación va a ser trabajar, hacer lo mejor que pueda, crecer. Claro. Un poco en esa parte, ¿no? Y luego también creo que puede llegar a ser negativo con respecto al hotel, ¿no? Que haya tanta movilidad, porque al final las personas, esto lo he visto en todos los hoteles en los que he estado, las personas dicen, bueno, voy a estar ya... Habiendo empezado hoy, dicen, bueno, voy a estar 1 año y medio aquí, lo que quiero aprender es esto, esto y esto, para luego irme a otro sitio, para aprender tal cosa, para ir escalando. Yo creo que esto, a largo plazo, a la industria hotelera va a hacer mucho daño, porque al final lo que queremos, o lo que yo creo que la industria quiere, es que el hotel sea un activo que tenga su imagen y sus ingresos a largo plazo. Claro. Entonces, claro, que tengamos una persona en puestos importantes, no una, sino todo el equipo directivo y toda la jefatura, que estén pensando ya dónde quieren. No, yo creo que hace falta gente que esté comprometida, que a lo mejor no van a estar aquí 20 años, pero que piensen a largo plazo como si fueran a estar aquí 20 años. Total. ¿Tú crees que, tío, nosotros lo estamos gritando en Hotel Detox hoy en día por ejemplo, por lo que te pasó a ti, ¿no? Que ahora lo contaremos, que saliste del hostel por esta razón, es dramático, ¿no? Desde el punto de vista del futuro. ¿Cómo es que no lo vemos aún? Sigue contando más esto que nada más.
Claro, sí, yo creo que sí. Y de hecho, esa es una de las cosas que a mí me ha costado más, porque yo veía la visión romántica de los hoteles, bueno, un hotel, sobre todo un hotel 5 estrellas, gran lujo. La finalidad última es proporcionar el mejor servicio posible. No lo creo. De hecho, voy a Claro. parafrasear Muy a un bien. director que me dijo una vez, un director anónimo, me dijo una vez que hacemos dinero ofreciendo un buen servicio, no ofrecemos un buen servicio haciendo dinero, sino que al final el objetivo último del hotel es generar dinero. Hay hoteles que son 3 estrellas y generan tantísimo dinero como 5 estrellas. Entonces al final, bueno, un poco cada hotel tiene su modelo de negocio, cada hotel es un mundo, pero al final el hotel tiene el objetivo final de hacer dinero. Claro. Unos ofrecen mejor servicio que otros, pero bueno, al final es una empresa, ¿no? Sí, y durante muchísimos años todo lo que se habla hoy en día de cuidar el personal ni se escuchaba. Ahora porque es un poco forzado, pero yo en los años anteriores, no sé tú si en Inglaterra había un discurso diferente, pero de verdad cuidar a la gente como, oye, porque es una necesidad hoy en día, yo jamás lo he visto. Yo creo que hay un discurso, ¿no? que muchas veces contradice a los hechos, ¿no? Claro. Yo creo que hay muchísimo más aspectos todavía en el que podemos trabajar en ese ámbito, ¿no? Porque al final, que tú me digas a mí que el empleado es lo más importante, pero claro, al final las acciones se tienen que ver Claro. reflejadas Claro. en eso. Y en tu puesto de trabajo, ahora volvemos atrás Sí, a este sí. momento, En mi puesto actual. en tu puesto actual, Sí. ¿no? Con ya la experiencia que has adquirido, este tema de cuidar el personal, ¿haces algo que te has dado cuenta que es muy importante para demostrar que las personas son importantes ahora o no? Escuchar, no me he dado cuenta en este puesto de trabajo concretamente, pero escuchar. Escuchar yo creo que la persona Sí, ¿no? sienta que realmente le importa y que sea genuino, porque si no es genuino al final. Claro. Cada persona tiene necesidades personales, cada persona tiene su mundo fuera del trabajo y eso al final quieras que no va a afectar en el entorno laboral. Entonces, primero, a ti te interesa que esa persona esté bien y segundo, te interesa cuidar lo máximo posible para que al final una persona que tú has formado, que tú aprecias, que se quede en la empresa el mayor tiempo posible, ¿no? Que te aporte a ti todo lo que tú le has dado. Claro. Entonces creo que es valiosísimo eso. Muy bien, muy bien. Yo creo que sinceramente estamos aún muy lejos de conseguirlo. Esta escucha que hacemos aún no se refleja después en acciones reales para que la gente esté un poquito mejor. Sí. Así que yo lo comento a toda nuestra comunidad, lo que nos están escuchando ahora. Si tenéis alguna idea brillante, comentarla, compartir estos best practices porque lo necesitamos mucho en los hoteles. Volvemos atrás, Elia. Este día que se te propone este cambio, ¿no? Tú tienes esta duda, ¿no? Porque entiendo lo que estaba comentando, que entran en tu cabeza todo el pensamiento de, oye, situación familiar, irme, no irme, si es así. ¿Cómo son los días siguientes a esta propuesta? ¿Por qué tú luchaste para que llegara este momento? Ese fue, de hecho, el punto de inflexión que me dio cuenta de decir, oye, igual esto es un compromiso muy grande, igual... Porque yo he llevado tiempo ya, bueno, en este caso, con un proyecto, ¿no? Una idea en la cabeza, y digo, igual es el momento perfecto, en vez de comprometerme con esto, porque esto un plan de formación al final implica el tiempo que tú estás formándote, más luego yo creo que ese tiempo hay que devolverlo, ¿no? Hay que ofrecer un compromiso de vuelta a la empresa. Entonces digo, fue como un cambio de chip, digo, bueno, igual es un momento perfecto para lanzarme esta idea que tenía yo. ¿Pero para aceptar esto o no? No. Para el otro. Para el otro, claro. Digo, oye, claro. hay que comprometerme con esto, que es algo, yo lo veo como algo muy importante. Okay. Al final se habla mucho de planes de formación, se banaliza mucho, pero yo creo que eso es algo muy importante. Porque la empresa al final está invirtiendo en ti. Claro. Creo que tú tienes, por otra parte, comprometerte. Entonces, ahí fue cuando digo, igual, espera, antes de tomar esta decisión importante... Tengo otro proyecto que te ilusionaba. Que muchísima ilusión. Y que es un poco algo mío, ¿no? Algo al final... Claro. Yo me veo trabajando, bueno, pues comprometido con la empresa siempre se intenta trabajar, ¿no? Si un día hay que echar 2 horas, pues echan 12 horas. Claro. Entonces, claro, digo, ¿por qué no echar estas 2 horas en algo mío? Claro. Hombre, este pensamiento es lo que estamos haciendo yo y Fabián con este podcast. Sí. O sea, mucho más. Solo que hemos conseguido encontrar una cosa que podemos compaginar. ¿Puedes contar un poco qué era? Porque es claro, porque cuenta mucho de ti. A mí cuando me lo dijiste, realmente dije, me gusta más aún, Elías, ¿no? Por los intereses que tiene, ¿no? Y por esta decisión. Y después si me cuenta un poco, cuando toma esta decisión, ¿cómo te sentiste? Dices, Dios, qué valiente que soy, o mierda, ¿dónde me he metido? Bueno, pues este proyecto era, básicamente, soy un apasionado por la náutica, por los veleros sobre todo. Y digo, oye, si me apasiona tanto esto, hay una oportunidad de negocio en Lanzarote que no hay
Yo creo que puede haber demanda. Creo que es un sector que está infravalorado en el sentido de que hay más demanda de la que negocio. Entonces digo, bueno, ¿por qué no? Tengo un velero, al final la inversión, digamos, ya está hecha, es algo que, bueno, creo que requiere más tiempo que dinero, entonces puedo dedicarme a ello. Entonces, bueno, es algo que yo un poco tenía la idea, pero siempre aplazando. Bueno, cuando llegue a este objetivo me lanzaré a eso. Pero claro, son siempre que se van aplazando. Claro. En este caso se alinearon los astros, coincidí Sí. con otra persona que tenía una visión parecida, un poco que tenía ese impulso que yo no. Entonces digo, vamos, ¿por qué no? Vamos a hacerlo ahora, es el momento perfecto. No acabó saliendo por X o por Y. De hecho, el proyecto murió antes de empezar por tema meramente burocrático, por tema de permiso. Y eres capaz de decirlo con una sonrisa, ¿eh? Sí, Yo bueno, no sé si una sonrisa con no he matado a alguien por milagro. al final se aprende de todo. Yo creo que todo lo negativo pasa por algo y yo creo que todo... Es muy filosófico esto, ¿no? Pero yo creo que todo lo negativo aprendemos algo de ello. Muy bien. Y sí, a ver, cuando tomé la decisión, sentí como que me lancé al vacío completamente. Yo no tengo esa... A ver, yo me considero un gran trabajador, muy comprometido con todo, pero yo no tengo esa valentía como para decir, oye, dejo todo, me voy a dedicar a esto. Pero lo has tenido, ¿eh? ¿Cómo que no? La tuve, bueno, pero porque se alinearon los astros. Y al final, bueno, al final salió mal y digo, tenía razón yo. No, pero bueno, sí que aprendí que, bueno, una de las cosas importantes que aprendí es que antes de hacer una cosa como esto, hay que tener las cosas mucho más atadas de las como las teníamos. También es un sector muy desconocido, un sector que lleva muchísima burocracia, tema de transportes, estamos hablando de un barco que puede estar en medio del océano, puede pasar largo. Entonces, claro, muy desconocido eso, el tipo de permiso que tienes que tener, toda la burocracia es prácticamente muy opaca, además es un sector muy opaco. Entonces, bueno, aprendí que hay que tener un poco más atadas esas cosas, ¿no? Y ahora, hoy en día, Sí. si tuvieras dos grandes posibilidades de emprender ¿Sí? algo que te encanta ¿Sí? o en Lanzarote el puesto en hoteles que más sueñas, ¿a cuál iría ahora mismo con la experiencia que has tenido? Yo, si tuviera un proyecto, el que estuviera seguro, que me apasione y que creo que tiene oportunidad, yo me iría por el proyecto. Sí, ¿no? Porque al final sería... Trabajaría a lo mejor el doble. Claro, sí. Pero es como el mío, Tuyo. mi hijo. Sí. Como a lo mejor sería una miseria, pero es mi miseria. Claro. Sí. No hay nadie que me puede decir qué hacer, ¿no? O sea, soy yo. Creo que es algo bonito, ¿no? El tema de tener un objetivo por el que luchar, por el que crecer y que encima sea tuyo. Que te puede ir mal, pero luego a base de esfuerzos, a base de tiempo, yo creo que muy mal lo tienes que hacer para que realmente eso no levante, ¿no? Muy bien. Entonces, este sueño de emprender eso sigue allí. Eso sigue ahí. Sigue alimentándolo. Sí. Y ya tiene en tu mente otra posibilidad. O sea, estás mirando, tu ojo ya dice, a lo mejor este no ha sido el segmento donde yo lanzarme otro. ¿Tiene otro en la mente? Mira, ahora justamente de casualidad, la semana pasada me empecé un canal de YouTube. Es algo que también digo ahí, es uno de mis puntos en la checklist que digo, bueno, algún día lo haré. Y digo, ¿por qué no? Mira, esto es un poco igual a eso, ¿no? Al final, bueno, requiere mucha inversión de tiempo, pero al final creo que es algo algo bonito, lo que vas desarrollando, le dedicas tiempo, aprendes mucho también. Y aunque no lo vea nadie, me sirve para mí, para ir documentando. Claro. En este caso, bueno, me estoy empezando a dedicar un poco ahora como los jubilados al tema del huerto, agricultura. y digo, oye, de aquí puedo sacar muchos vídeos, puedo sacar muchas cosas interesantes. Claro. ¿Por qué no lo grabo? Aunque no lo vea nadie, aunque no le gusta a nadie. Es un poco para mí, para ver el progreso dentro de 10 años, cómo ha cambiado. Claro. Cómo ha cambiado lo que he ido trabajando. Si quieres decir cómo es el título, el nombre del canal, después lo pondremos de todas formas, pero si quieres comentarlo. Agricultura entre volcanes. Lo que quiero transmitir es un poco, ¿no? El tema de que estamos viviendo en una isla volcánica, a que la agricultura no tiene nada que ver con la agricultura en la península, en Europa. Al final, el viento, la tierra volcánica, los suelos pobres que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy bonito, tenemos muchas tradiciones bonitas a la que a la gente le puede interesar, ¿no? Algo muy peculiar. Qué bonito, qué bonito. Tengo un vídeo de momento. Muy bien, pues ir a verlo, comentarlo, darle a like. Hotel Talk se acaba de inscribir, somos ya fans tuyos. Así que, bueno, mucha suerte con este proyecto y no deje de emprender, porque al final lo que tú estás haciendo es uno, creo, de los secretos de conseguirlo, que es ser allí todos los días, ¿no? Y darlo todo, pero haciéndolo con esta pasión es que te va a salir al final de un lado a otro. La persistencia es importante. Claro. Pero pasa todo esto y vuelves a los hoteles, querido Elías. Vuelvo a los hoteles, claro. Me tomé un descanso, digo, bueno, vamos a ver, voy a trabajar de lo que sea, lo primero que salga. Tenía claro que en ese momento no quería ningún puesto de responsabilidad. Digo, vamos a descansar un poco. Coincidió justamente fue cuando adquirí esta finca. Entonces digo, bueno, vamos a dedicarnos un
poquito a explorar, ¿no? Acabé, bueno, de camarero en un restaurante. Tampoco hay mucho que hacer. Como al principio, ¿no? Como al principio. Muy bien. Volviste, ¿no? Sí. Tampoco hay una isla al final en la que tampoco te puede salir mucho de Claro. sector, ¿no? Pero bueno, digo, más que sea no es un hotel. Necesitaba... Digo, no. Estoy muy adicto a la responsabilidad, muy adicto a los hoteles. Sí que es cierto que descansé mentalmente, descansé muchísimo. Sí, 8 horas a casa y casa. nadie que te molesta, solo el jefe que te llama a cambiar un turno, a lo mejor. No, tampoco. Porque los días de cierre eran fijados. Ah, ok. O sea, fantástico. A ver, lo disfruté hasta cierto punto, pero sí que es cierto que sentía esa necesidad. Ah, que sí. Luego surgió esta oportunidad, que de hecho es una oportunidad que entre comillas había rechazado estando en mi anterior puesto. Y digo, bueno, ¿por qué no? Es algo completamente diferente a recepción. De hecho, en recepción es un poco como que me sentía atrapado, ¿no? Al final, recepción llega a un punto, a pesar de que todo lo que he dicho atrás, llega a un punto que es A, B y C. Ah, que sí. Una vez tú conoces todas las posibilidades, has estado en todos los casos que estás, las situaciones se comienzan a repetir. Diferentes personas, diferentes actores, diferentes, pero al final se repite. Decimos siempre las mismas cosas. Sí. Correcto. Al final, bueno, que sí, que tienes 30 tour operadores, que si tienes FHR, que si tienes esto, que pero al final, cuando una vez lo dominas todo, no quiero ahora ir de sobrado, digo que lo domino todo, pero al final claro, sí que son situaciones que son completamente diferentes, pero que al final encuentras, todos tienen un patrón. Digo, un poco como que me siento un poco atascado aquí. Entonces me surgió esta oportunidad que es un departamento que ni siquiera me había contemplado nunca. Y al final, pues bueno, estoy contento, sobre todo porque eso, estoy aprendiendo cosas que nunca llegué a aprender en recesión. Y fue para un departamento que tuviste que montar, ¿no? Creo que esta creo que es la parte muy interesante. Claro. Sí que es interesante el cambio que has hecho, que me gustaría saber un poco qué habilidades después tuviste que poner en marcha que antes no necesitaba, pero me gustaría también esta parte de implantar algo en un hotel, qué te has encontrado, la dificultad de los éxitos, qué te ha servido lo que aprendiste a alguien. ¿Sabes por qué? Porque el paso que tú has hecho es el que nos fuerzan hoy en día la industria hotelera cambiar mucho para que tú desarrolles habilidades. Entonces tú un poco pasivamente has vivido este cambio, ¿no? Sí. Ahora mismo estoy como... El puesto es un poco confuso, ¿no? Un poco... Soy concierge manager. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. Bueno, no, ahora sí lo sé, pero sí es cierto que... Cuando te lo ofrecieron no tenía ni idea. Mi primer día de trabajo, Jacob, yo no sabía lo que yo era. Tuve que desarrollarlo. Era algo que no existía entonces, bueno, sí es cierto que es algo que el hotel apostó mucho por mí, ¿no? Porque el puesto que estaban buscando era responsable de botones. Por eso... Tal cual. Era esto, tal cual. Por eso en su momento digo, no es algo que yo crea que me llame. ¿No? ¿Qué tienes que hacer como responsable de botones? Claro, eso para empezar, ese era mi primer punto. No, entonces, parte los turnos. Claro, el uniforme, no sé. Entonces me veo en la tesitura después de haber salido de los hoteles y darme cuenta de que necesito volver, porque es algo que realmente... Vale, es una relación amoroso rara, ¿no? Pero bueno, digo, bueno, al final soy adicto a esto. hasta que sí. Hasta adrenalina. Entonces, me vuelve a llegar esa oferta de una forma u otra y digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa. Pero fuiste diciendo, vuelvo solo porque he hecho de menos los hoteles, porque esta posición no tengo ni idea de lo que es. Claro, digo, me encanta. Además quiero probar, ya que vuelvo a probar algo diferente. Eso, muy bien. Muy bien. Sí es cierto que yo he estado en prácticamente todos los departamentos, menos en cocina. Ajá. Al final acabé trabajando en piso, he estado en AIB, he estado en eventos, he estado en recesión, he estado en administración. Yo fui contable general en un hotel, que es algo que ni siquiera tengo en el currículum. Por favor. He estado en muchísimos sitios. Entonces, claro, yo sí que he tocado diferentes ámbitos. Gracias a eso he sabido un poco lo que me gusta y lo que no. Pero claro, esto era algo completamente diferente. Sí. No había... De hecho, que ni siquiera existían muchos hoteles en los que he trabajado. Entonces, buena entrevista. La verdad es que el proyecto me gustó un poquito lo que contaban. Una semana más tarde me llaman, dicen, oye Elías, queremos contar contigo. Vete a una segunda entrevista con el director, voy allí y lo que me encuentro es algo completamente diferente en mi vida. Me dicen, nos gustaste mucho, vamos a hacer una cosa, vamos a separar el departamento de botones. Lo eliminamos de recepción, lo separamos completamente, tú te quedas al cargo, ya no sería, porque al final el puesto era como una especie de segundo jefe de recepción. Ah, vale, o sea, tenía también la recepción a tu cargo. No, depende de recepción, ok. Pero claro, te encargas puramente de... Entonces, separamos el departamento completamente de recepción, te quedas tú al cargo y además creamos la figura del concierge, ponemos un equipo pequeñito de concierge, de 3 concierge, tú te encargas de los 2 y eres un poco también relaciones públicas.
te quedas básicamente Vale. mis funciones es estar por el hall, un poquito ir ayudando, coordinando los Sí. botones, coordinando también las atenciones, que también un poquito... Es una Bien. figura muy dinámica, muy distinta a lo que decía yo, porque al final yo en recepción casi siempre estás en la oficina, trabajo de ordenador, trabajo de administración. Entonces, claro, Claro. esto es algo completamente diferente. Siempre fuera, con el cliente, con los colaboradores. Algo a lo que yo no estaba tan acostumbrado ya. Claro. Sí. ¿Y qué pasa? Cuéntame esto, porque... Sí. Ha sido un terremoto. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos? Cuando te comunican esto, Sí. Proyecto entre Sí. comillas para ti. Que es algo que no estaba planteado y que después de la primera entrevista digo, oye, mira, igual podemos crear esto. wow. Eso es una ilusión Wow. tremenda que nunca me había pasado. Entonces, claro, los primeros desafíos que me encuentro en ese puesto, que hubo un éxodo masivo de los botones. Ah, No por mí, pero claro, sí que es cierto que hubo diferentes experimentos antes de mi llegada. Ok. Pasaron 4 personas por responsable de botones, Ok. ninguna acabó funcionando. O sea, al final, quieras que no, acaba deteriorando el equipo. Que pasen tantas personas en un periodo muy pequeño, que encima llegue una persona nueva que es de fuera, que encima no tenga nada de experiencia en ese aspecto. Entonces, claro, bueno, se juntan varias cosas ahí, ¿no? ¿Pero tú lo decías que no tenía experiencia en esto o hacia la parte como que... No, a Oye, ver, yo lo controlo. Yo trato de ser muy honesto. A ver, Ok. creo que la honestidad es muy importante, ¿no? Y al final, no quiere decir que haya mostrado inseguridad, ¿eh? Al final, es Ok. algo nuevo para mí, pero voy con todo. Claro. Voy a aprender, voy a hacerlo mejor, Claro. a aprender de ellos Claro. y yo enseñarles lo que yo puedo enseñar, porque al final yo vengo de recepción, de otro ámbito. Creo que hay muchas cosas que se le puede enseñar a un botón, ¿eh? Al final, yo, de hecho, mis botones no los llamo botones, le hemos conseguido que la categoría sea ayudante de recepción y precisamente porque no quiero que sean botones, sino porque quiero que sean algo mucho mejor. Yo siempre lo digo en la entrevista, no quiero contratar botones, quiero contratar lo llamamos asistentes del huésped, asistentes... Qué maravilla. No, Mira. si no sé de todo, que encuentre un cliente perdido por un pasillo, que sepa explicarle todo, que le ayude con lo que sea, una Qué persona muy bonito. polivalente, ¿no? Qué bonito. Claro, pero de lo que te encuentra Sí. a transformarlo en esto, ¿cuál fue? Muchas horas de trabajo. Fue incluso, me vine en algún momento pidiendo ayuda a otros departamentos para poder que me den gente. Al final conseguimos formar un equipo maravilloso. Sí. Sufrimos mucho, pero bueno, al final creo que estoy muy contento con el equipo. Le he ido formando, ¿no? Un poco lo poco que aprendí porque yo al final tuve que ejercer como botones durante un tiempo para poder No es llegar botón, hasta ahí. se llama asistente Sí. de cliente. ¿Tú viste eso? Entonces, un poco eso, ¿no? Lo que yo aprendí, enseñárselo a los nuevos con otra visión, completamente distinto, apoyándome en el bagaje que yo traía de otros departamentos de recepción, Wow. que creo que es muy importante. Wow. Entiendo que ahora habla con una satisfacción y un orgullo. Estoy muy contento. ¿Verdad? Sí. Porque de donde pienso, hace apenas 5 meses, donde venimos hasta donde estamos, creo que se han conseguido. Hay muchísimo mejora todavía, muchísimo espacio para mejorar, pero creo que hemos conseguido un avance muy grande. Y por el camino he aprendido muchísimas cosas. Claro. ¿Tú te puedes imaginar que lo que estás sintiendo ahora es lo que sienten los directores multiplicado por 20? Sí. Porque lo hace sobre un grupo de personas mucho mayor. Claro. Esto es la satisfacción mayor de un Yo director. tengo 10. Un director puede llegar a... Bueno, yo he estado en hoteles donde hay 700 empleados y eso tiene que ser terrible. Tanto bueno como negativo, ¿eh? O sea, las cosas buenas se amplifican y las cosas malas también. O sea, si yo pienso que a las 3 de la mañana me molestan porque tengo 12 recepcionistas, Imagínate. un director de hotel con 700 empleados a cargo. Claro. ¿Sabe qué hacen los directores como Fabián? Se cogen un subdirector, que es el que contesta al teléfono. Que no estás hoy, tengo que aprovecharlo un poquito. La cosa que hace el subdirector... Claro. Por eso yo tengo jefe de departamento que delego. El delegar es un arte para sobrevivir a es cierto algo difícil, nivel. ¿eh? Hay que aprender a hacer... Ahí está. Allí va una pregunta que te quiero hacer. Sí. ¿Qué es para ti delegar? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo te lo plantea ahora mismo? Delegar es muy difícil. Parece un tópico, es algo que dice todo el mundo, nada, lo van a Sí, hacer, sí, pero eso es es. muy difícil, ¿eh? Porque al final tú tienes que tener en cuenta como jefe de departamento la responsabilidad va a caer en ti. Tú puedes tener 1, 2, 3 segundos, puedes tener supervisores debajo de ellos, pero al final cualquier error que cometa cualquier persona, tanto sea responsable o no, responsabilidad va a caer sobre ti. Es que- Entonces, claro, Lo dice todo con una sonrisa. ¿eh? sí, no, es la realidad, es la pura realidad de los hoteles. Entonces, tú puedes confiar al 100% en una persona, pero sabes que si esa persona comete un error, te cae a ti. Entonces, claro, al final que tú delegues algo implica
que tienes que confiar 100%. Al final tú vas a hacerlo, pero al final siempre va a haber errores. A ver, yo sigo cometiendo errores y los seguiré cometiendo. Es una posición un poco difícil. Y a mí me costó mucho aprenderlo, ¿eh? Y a día de hoy sí que sigo pecando. Claro. Porque hay situaciones en las que delegas, sale mal, y claro, eso como que das dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. Claro. Entonces pierdes como un poco de confianza y tienes que volver a recuperarla. Oye, gracias por todo lo que está compartiendo. Estamos llegando al final. Yo tengo dos preguntitas rápidas. Una es, ¿qué te motiva hoy en día entonces? Yo soy muy difícil de motivar. Creo que te habrás dado cuenta. No, yo soy una persona, soy muy explosiva para lo bueno y para lo malo. Cuando, por ejemplo, entro en un proyecto nuevo o un mini proyecto, ¿no? Porque al final la forma de motivarme estando en un sitio, por ejemplo, cuando llevo en un sitio 2 años, es buscar mini proyectos, ¿no? Un poquito como lo que tú decías, cosas nuevas que aprender. Entonces yo cuando empiezo con algo nuevo, empiezo con muchísima energía. Luego, según el proyecto se va afianzando, se va volviendo monótono, yo voy perdiendo esa energía y tengo que ir buscando algo nuevo. Entonces, si no lo encuentro algo nuevo, cuando yo me voy un poco apagando. Entonces, siempre intento sacar lo mejor de mí, pero claro, no es lo mismo el Elías motivado porque tiene un juguete nuevo que el Elías que está un poquito ya en la monotonía. Sí, pero ¿cómo tú te lo auto cambias en este momento? ¿Empiezas a pensar a cambiar? Hoy en día, o sea, cuando dice, oye, ha terminado o necesitas a alguien, o pides ayuda a alguien y dice, oye, dame otra cosa. Hombre, yo soy más de la opinión de cambiar, pero no digo de cambiar de puesto de trabajo, cambiar de departamento, sino que a lo mejor creo que yo siempre suelo tener como una lista de cosas, una lista de ideas, digamos. Sí. Uh-huh. Entonces, cuando va llegando este ciclo de que a lo mejor ya me aburro con algo, suena feo, digo, pues cojo algo de aquí. Sí que es cierto, bueno, en algún momento se me ha llegado a acabar y sí que he sentido la necesidad de digo, oye, aquí ya yo creo que ha cerrado un ciclo. Vale. Nunca he tenido ese pensamiento de, oye, ir a mis superiores a lo mejor decirle, mira, pero una muy buena idea, que a lo mejor te saca de este apuro. Y de allí va mi última pregunta, que es, ¿cuánto han influido en ti los líderes que tú has tenido en todas tus decisiones? ¿Siempre ha salido de ti, de decir porque tengo esta necesidad de cambiar, de hacer? Sí. ¿O también porque has tenido líderes que tú lo mirabas y decías, me quiero estar con esta persona? Pero yo creo que es positivo. Porque un poco te marca el camino. Que tú tengas un mal jefe, vamos a llamarlo, te marca un poco el camino por donde no quieres o por donde no quieres que ir. Entonces sí que es cierto que la figura del jefe está muy mitificada, el jefe tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. No estoy de acuerdo, o sea, al final, yo, un poco lo que hablamos antes, no trato a mi equipo como mis amigos, pero sí que es cierto que puede haber un trato mucho más cercano del que se intenta. Ser lo más generoso que se pueda, al final somos todos humanos, entonces cuando a mí me tratan mal, digamos, o estoy bajo una directiva o que no me gusta, aprendo también de eso. Digo, oye, así se siente mi equipo cuando yo tomo este tipo de decisiones. ¿Pero lo piensas ahora a lo mejor esto o siempre lo has pensado así? Porque cuando eres más joven a lo mejor te influye negativamente porque no tienes esta capacidad aún de sacar todo lo bueno. Esto lo pienso ahora con perspectiva. Ah, que sí. Por supuesto. Esto no es algo que en tu momento dices, oye, qué injusta es la vida. Oye, ¿cómo el director no se puede dar cuenta que está sucediendo esto en el departamento? Claro. Esto lo veo con perspectiva, me ha ayudado a mejorar muchísimo. Un poco lo que hablamos antes de inteligencia emocional, ¿no? Esto se desarrolla. Claro. Entonces me ha tocado a palo, pero...